En esta oportunidad hablaremos sobre un tema doctrinal, el calvinismo. Hablaremos sobre su historia y sobre sus 5 puntos más sobresalientes. El francés Juan Calvino, a sus 20 años, se convirtió al protestantismo. Fue uno de los más grandes teólogos de la Reforma protestante. Instalado en Ginebra, Suiza, estructuró la vida de la ciudad bajo la forma de un sistema o régimen teocrático. Para exponer sus ideas, Calvino siguió el orden del credo apostólico, haciendo especial hincapié en las escrituras y en los escritos de Agustín de Hipona. Su pensamiento teológico está plasmado en un libro de su autoría titulado Institutos de la Religión Cristiana, probablemente el único y más influyente libro de la Reforma protestante, obra en la cual expone los principios cristianos enseñados en la Iglesia, conforme a las doctrinas apostólicas, antes de que sufrieran las corruptas innovaciones de la Iglesia Católica Romana. A la muerte de Calvino, su ministerio fue continuado por su codiscípulo Teodoro Beza, profesor de teología en la Academia de Ginebra, quien fue maestro de Jacob Arminio. Dick Kunner refutaba algunos puntos de las ideas de Calvino, quien debatió con Jacob Arminio. Quedando Arminio completamente confundido, se hizo seguidor de Dick Kunner y contrario a su maestro Beza, sucesor de Calvino. Como primer punto tenemos la depravación total. Por causa de la caída, el hombre es incapaz por sí mismo de creer al Evangelio de una manera salvífica. El pecador está muerto, ciego y mudo a las cosas de Dios. Su corazón es engañoso y desesperadamente corrupto. Su voluntad no tiene libertad. Está cautiva a su naturaleza caída, por lo tanto no escogerá lo bueno en vez de lo malo, en cuanto a lo espiritual, porque en verdad no puede escogerlo. Como consecuencia se necesita más que la ayuda del Espíritu para llevar al pecador a Cristo. Se necesita la regeneración por la cual el Espíritu resucita al pecador muerto y le da una naturaleza nueva para que pueda creer. La fe no es la parte con que el hombre contribuye a su salvación, sino que la fe es en sí una parte del don de Dios en la salvación. Es el don de Dios al pecador y no el don del pecador a Dios. Citaremos algunos versículos que apoyan a esta doctrina. En Génesis 6:5 dice: «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal». Romanos 3:10-12 encontramos: «No hay justo, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno». Como segundo punto tenemos la elección incondicional. La elección incondicional de ciertos individuos para ser salvos aún antes de la fundación del mundo descansa eternamente en la voluntad soberana de Dios. Su elección de ciertos pecadores no está basada en ninguna respuesta previa u obediencia por parte de ellos, tal como la fe o el arrepentimiento. Al contrario, es Dios quien da la fe y el arrepentimiento a cada individuo que Él escoge. Estos actos de fe y arrepentimiento son el resultado, no la causa de la elección de Dios. La elección de Dios no es determinada o condicionada por alguna virtuosa disposición previa en el hombre. Aquellos que Dios soberanamente escoge, los atrae a través del Espíritu a una aceptación voluntaria de Cristo. Entonces, la causa final de la salvación está en que Dios escoge para salvación al pecador y no que el pecador escoge a Cristo. En Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Señor el Padre en mi nombre, Él os lo conceda. En Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Como en Romanos 8:29-30, porque a los que antes
conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también los llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Todo es una cadena, y una cadena que no se puede romper. Como tercer punto tenemos la expiación limitada. La obra redentora de Cristo tuvo el propósito de salvar solo a los elegidos y asegurar la salvación de ellos. Su muerte fue en sustitución de la pena del pecado y en lugar de ciertos pecadores específicos. Además de quitar a los pecadores de su pueblo, la redención de Cristo aseguró todo lo necesario para su salvación, incluyendo la fe que les une a Él. El don de fe es concedido infaliblemente por el Espíritu Santo a todos aquellos por los cuales Cristo murió, garantizando así su salvación. Romanos 9:13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende de quien quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Mateo 20:28. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cuarto punto. El llamamiento eficaz del Espíritu Santo o la gracia irresistible. Además del llamamiento externo general a la salvación que se hace a todos los que oyen el Evangelio, el Espíritu Santo extiende a todos los elegidos un llamamiento interno especial que inevitablemente les trae a la salvación. El llamamiento externo, que se hace a todos sin distinción, puede ser y muchas veces es rechazado, mientras que el llamamiento interno, solo hecho a los elegidos, siempre resulta en la conversión. Por medio de este llamamiento especial, el Espíritu Santo atrae irresistiblemente a los pecadores a Cristo. En su hora de aplicar la salvación, no está limitado por la voluntad del hombre, ni depende de la cooperación del hombre para tener éxito. Por el poder de la gracia, el Espíritu Santo impulsa al pecador elegido a cooperar, a creer, a arrepentirse, a venir libremente y de su propia voluntad, liderada por el poder de Dios, a Cristo. Entonces, la gracia de Dios es invencible, siempre resulta en la salvación de aquellos a quienes es extendida. Efesios 1:17-18 dice: Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Romanos 11:29. Dios no da regalos para luego quitarlos, ni se olvida de las personas que ha elegido. Y Hechos 7:51. Vosotros, que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. Quinto punto. La perseverancia de los santos. Todos los que fueron escogidos por Dios, redimidos por Cristo y recibieron la fe por medio del Espíritu Santo, son eternamente salvos, permanecen en la fe por el poder de Dios omnipotente, y por lo tanto perseverarán hasta el fin. Perseverarán porque son perseverados por Dios. Hebreos 10:39. Gracias a Dios, nosotros no somos de los que dejan de ser fieles y acaban siendo castigados, sino que somos de los que reciben la salvación por confiar en Dios. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Juan 10:26-30. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre
uno somos. Y bueno, como conclusión, queremos terminar afirmando nuestra creencia en la soberanía de Dios, que son perfectas para cada uno de nosotros, porque Él es justo y todo cuando hace es bueno en gran manera.